Imagina despertar un día y descubrir que todo lo que construiste durante 10 años de matrimonio desapareció. Tu casa, tus ahorros, tu negocio, hasta la custodia de tus hijos. Todo, robado por tu exesposo y su abogado corrupto que manipularon el sistema legal para dejarte en la calle sin nada. Estás destruida, sola, sin dinero para contratar un abogado decente, viviendo en el sofá de una amiga, viendo a tus hijos solo los fines de semana mientras tu ex vive en la casa que tú pagaste con su nueva novia. El sistema falló, la justicia te dio la espalda, y todos te dijeron, ya perdiste, acéptalo y sigue adelante. Pero había una persona que no iba a aceptarlo, tu padre, el hombre que toda tu vida te había enseñado a ser independiente, a luchar tus propias batallas, a no depender de nadie. El hombre que respetaba tu autonomía más que nada en el mundo. Ese mismo hombre escuchó tu historia, vio tus lágrimas, y por primera vez en tu vida adulta, dijo algo que cambiaría todo. Conmigo no se meten, y mucho menos con mi hija. Esta es la historia real de Gabriela, una mujer que lo perdió todo en un divorcio manipulado. Pero lo que su ex esposo no sabía, lo que su abogado corrupto nunca imaginó, es que el padre de Gabriela no era un hombre cualquiera. Y cuando un padre ve a su hija destruida injustamente, no hay sistema corrupto, abogado mentiroso, ni exesposo manipulador que pueda detenerlo. Porque a veces, la justicia no viene de los tribunales. Viene de un padre que está dispuesto a mover cielo y tierra por su hija. Suscríbete, activa la campana, y comenta, tu padre haría lo mismo por ti. Porque esta historia te va a mostrar el poder de un padre que no se rinde. Gabriela tenía 35 años cuando su mundo se derrumbó. Llevaba 10 años casada con Mauricio, un hombre que al principio parecía el compañero perfecto, trabajador, atento, amoroso. Se habían conocido en la universidad. Gabriela estudiaba contabilidad, Mauricio estudiaba derecho. Se enamoraron, se casaron jóvenes y construyeron una vida juntos. Gabriela era la que realmente sostenía la familia económicamente. Trabajaba como contadora senior en una empresa importante. Ganaba bien, y era meticulosa con las finanzas familiares. Habían comprado una casa hermosa en las afueras de la ciudad. Ella había dado el enganche. Ella pagaba la mayoría de las mensualidades. Mauricio, por otro lado, nunca terminó de despegar profesionalmente. Trabajó en varios bufetes de abogados, pero nunca duró más de 2 años en ninguno. Siempre había conflictos con los socios o diferencias de visión. La realidad era que Mauricio era mediocre como abogado y soberbio como persona, mala combinación. Pero Gabriela lo amaba. O al menos, amaba al hombre que pensó que era. Tuvieron 2 hijos, Sofía de 8 años y Mateo de 5. Gabriela hacía malabares entre el trabajo, la casa y la crianza. Mauricio ayudaba, pero siempre con esa actitud de que le estaba haciendo un favor, como si los hijos no fueran también su responsabilidad. Los problemas comenzaron hace 3 años. Mauricio empezó a llegar tarde, a estar distante, a criticar todo lo que Gabriela hacía. La casa está desordenada. La comida no está lista. Los niños están malcriados por tu culpa. Gabriela intentaba hablar, intentaba arreglar las cosas. Pero Mauricio siempre encontraba una excusa para pelear y salir de la casa. Hasta que una noche, Gabriela encontró mensajes en el teléfono de Mauricio. Mensajes con una mujer llamada Lorena, una colega del bufete donde trabajaba actualmente. Los mensajes no dejaban lugar a dudas. Mauricio tenía una relación desde hacía más de 1 año. Y no solo eso, le había dicho a Lorena que estaba atrapado en un matrimonio sin amor y que estaba buscando la forma de liberarse. Cuando Gabriela lo confrontó, Mauricio no negó nada. De hecho, actuó como si ella fuera la culpable. ¿Y qué esperabas, Gabriela? Llegas tarde del trabajo todos los días. Los niños te ven más a ti que a mí. Este matrimonio murió hace años. Entonces la solución era engañarme. La solución es terminar esto. Ya hablé con mi abogado. Quiero el divorcio. Gabriela sintió como si le hubieran arrancado el piso de los pies. Pero una parte de ella, la parte racional, pensó, está bien. Si ya no me ama, que nos divorciemos. Haremos las cosas bien por los niños. Qué ingenua fue. Porque lo que Gabriela no sabía era que Mauricio y su abogado habían estado planeando esto durante meses. Y el plan no era solo divorciarse, era destruirla completamente. 2 semanas después, Gabriela recibió los papeles del divorcio. Cuando los abrió, no podía creer lo que leía.
Marca de Cruz Mauricio pedía la casa, la que ella había pagado. Marca de Cruz Mauricio pedía custodia completa de los niños. Marca de Cruz Mauricio pedía que ella le pagara pensión a él. Marca de Cruz Mauricio alegaba que ella era una madre negligente por trabajar tanto. Esto es ridículo, pensó Gabriela. Ningún juez va a aceptar esto. Se equivocó. El abogado de Mauricio era un hombre llamado Ricardo Solís, conocido en el ambiente legal como alguien que ganaba casos imposibles. Lo que realmente significaba era que Ricardo sabía cómo manipular el sistema. Conocía jueces. Sabía qué decir. Sabía cómo torcer la verdad hasta que pareciera mentira y la mentira pareciera verdad. Y Gabriela, con su trabajo de tiempo completo y sus responsabilidades, contrató al primer abogado que encontró en Internet. Un abogado barato que apenas le devolvía las llamadas. La primera audiencia fue una masacre. Ricardo presentó evidencia de que Gabriela era una madre ausente. Fotos de los niños con niñera, porque ella trabajaba. Reportes escolares donde los niños habían llegado tarde, porque Mauricio se negaba a llevarlos. Testimonios de vecinos que decían que Gabriela siempre se veía estresada y gritaba a los niños. Nada de eso era verdad. Pero estaba presentado de manera tan convincente que el juez, un hombre mayor con ideas tradicionales sobre el lugar de una madre, comenzó a creerlo. El abogado de Gabriela apenas se defendió. No preparó contraargumentos. No llamó testigos. Básicamente se rindió antes de empezar. Cuando salió de esa audiencia, Gabriela llamó a su padre por primera vez en meses. Don Roberto, su padre, tenía 62 años. Era un hombre de origen humilde que había construido un pequeño negocio de construcción. No era rico, pero le había ido bien. Sobre todo, era un hombre de principios férreos. Siempre le había enseñado a Gabriela a ser independiente, a no depender de nadie, a resolver sus propios problemas. Por eso, Gabriela había evitado contarle sobre el divorcio. No quería parecer débil. No quería que pensara que no podía manejar su propia vida. Pero ahora, destruida y desesperada, llamó. «Papá, necesito hablar contigo». Se encontraron en un café. Gabriela le contó todo. La infidelidad, el divorcio, las mentiras, la audiencia, las acusaciones falsas. Don Roberto escuchó en silencio. Su rostro no mostraba emoción, pero sus manos apretaban la taza de café con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando Gabriela terminó, don Roberto preguntó una sola cosa. «¿Ese abogado, Ricardo Solís, sabe quién soy yo?» «No, papá». «¿Por qué?» Don Roberto sonrió. No era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de alguien que acaba de tomar una decisión. «Bien, mantengámoslo así por ahora». «¿Qué vas a hacer, papá?» «Lo que debía hacer desde el principio. Proteger a mi hija». Gabriela no entendió en ese momento lo que su padre quería decir, pero estaba a punto de descubrirlo. Porque don Roberto no era solo un simple contratista. En sus 40 años de trabajo en construcción, había construido mucho más que casas. Había construido conexiones. Con políticos. Con empresarios. Con gente poderosa que le debía favores. Y estaba a punto de cobrar cada uno de esos favores. Porque nadie, se metía con la hija de Roberto Mendoza. Al día siguiente de esa conversación, don Roberto hizo algo que no había hecho en años. Sacó su vieja libreta de contactos. Una libreta física, de cuero gastado, llena de nombres y números de teléfono escritos a mano. Cada nombre en esa libreta representaba una historia. Un favor hecho. Un proyecto completado. Una palabra cumplida. Don Roberto había construido su reputación siendo un hombre de palabra. Cuando decía que algo estaría listo el viernes, estaba listo el viernes. Cuando prometía calidad, entregaba calidad. Y cuando alguien necesitaba ayuda, él ayudaba sin esperar nada a cambio. Pero ahora, era momento de pedir. La primera llamada fue a un viejo amigo, el licenciado Ernesto Campos, uno de los abogados más respetados de la ciudad. Don Roberto había construido su casa hace 15 años y se habían hecho amigos. «Ernesto, soy Roberto. Necesito tu ayuda». «Roberto, amigo, lo que necesites». «¿Qué pasa?» Don Roberto le contó la situación. Cuando terminó, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Ricardo Solís», dijo Ernesto con desprecio. «Ese hombre es una mancha en la profesión legal. Ha ganado casos así durante años.
Manipula evidencia, soborna testigos y tiene jueces en su bolsillo. ¿Puedes vencerlo? Puedo. Pero va a ser una guerra, Roberto. Y va a ser costosa. No me importa el costo. Solo dime una cosa. ¿Puedes garantizarme que mi hija recuperará a sus hijos y lo que es suyo? Si me das libertad total para hacer lo que sea necesario. Sí, lo garantizo. Tienes libertad total. Hazlo. Ernesto aceptó el caso inmediatamente, pero le dijo a don Roberto algo importante. Roberto, para vencer a Ricardo, no podemos solo defendernos. Tenemos que atacar. Tenemos que encontrar cada mentira, cada manipulación, cada truco sucio que haya usado. Y tenemos que exponerlo todo. Entonces encuéntralo todo. La segunda llamada fue a un investigador privado, un ex policía llamado Héctor que ahora tenía su propia agencia. Don Roberto le había construido su oficina. Héctor, necesito que investigues a 2 personas, Mauricio Rivas y Ricardo Solís. Quiero saber todo. Sus finanzas, sus movimientos, sus secretos. Todo. ¿Qué tan profundo quieres que cabe? Hasta China si es necesario. Lo tendrás. La tercera llamada fue la más importante. A un hombre llamado simplemente el ingeniero. Un empresario poderoso dueño de varias constructoras en la región. Don Roberto había sido su mano derecha en los primeros años, cuando la empresa apenas empezaba. Don Roberto, ¿cómo está? Hace años que no hablamos. Necesito un favor, ingeniero. Un favor grande. Usted sabe que lo que necesite. Nunca olvidaré que cuando nadie creía en mí, usted trabajó gratis los primeros 6 meses hasta que tuviéramos flujo de efectivo. Mi hija está en problemas legales. Su ex esposo es abogado y tiene contactos. Necesito que presiones donde haya que presionar. Deme nombres. Don Roberto le dio todos los detalles. El ingeniero tomó notas. Déjemelo a mí, don Roberto. Para mañana, ese abogado va a empezar a sentir presión. Mientras don Roberto activaba su red de contactos, Gabriela no sabía nada. Su padre le había dicho que se mantuviera tranquila y que confiara en él. Una semana después, Gabriela fue citada a una segunda audiencia. Llegó con el mismo abogado mediocre, esperando otra derrota. Pero cuando entró a la sala, algo era diferente. Había un hombre nuevo sentado del lado de su abogado. Un hombre de traje impecable, portafolio de cuero, y una presencia que llenaba la habitación. Señorita Gabriela, soy el licenciado Ernesto Campos. Su padre me contrató para representarla. Su anterior abogado ya fue liberado de sus servicios. Gabriela miró a Ernesto con sorpresa y alivio. Del otro lado, Ricardo Solís también notó el cambio. Y por primera vez en años, sintió algo que no estaba acostumbrado a sentir: preocupación. Porque Ernesto Campos no era cualquier abogado. Era el tipo de abogado al que Ricardo evitaba enfrentarse. El tipo de abogado que no jugaba sucio porque no necesitaba hacerlo. Era tan bueno que ganaba con la verdad. La audiencia comenzó. Ricardo presentó más evidencia contra Gabriela. Testimonios pagados. Fotos sacadas de contexto. Mentiras envueltas en papel legal. Pero cuando fue el turno de Ernesto, todo cambió. Su señoría, me gustaría presentar evidencia que contradice cada punto que mi colega ha presentado. Ernesto sacó un folder. Dentro había marca de verificación gruesa blanca, registros bancarios mostrando que Gabriela había pagado el 87% de la casa, marca de verificación gruesa blanca, recibos de pagos de colegiatura, ropa, comida de los niños. Todo pagado por Gabriela, marca de verificación gruesa blanca, testimonios reales de maestros y vecinos describiendo a Gabriela como una madre dedicada, marca de verificación gruesa blanca, reportes médicos mostrando que Mauricio había faltado a todas las citas médicas de los niños. Gabriela fue a todas. Pero eso no era lo más impactante. Y ahora, su señoría, me gustaría presentar evidencia sobre el carácter del señor Mauricio Rivas. Ernesto sacó más documentos. Página boca arriba: historial laboral de Mauricio. Despedido de 3 bufetes por conducta no profesional. Página boca arriba: quejas formales de clientes anteriores por negligencia. Página boca arriba: y lo más devastador, Mauricio había abierto cuentas bancarias secretas donde desviaba dinero de las cuentas conjuntas con Gabriela. El señor Rivas ha estado robando sistemáticamente de las cuentas familiares durante los últimos 2 años, preparándose para este divorcio. Ha desviado más de $45,000. Ricardo se puso de pie inmediatamente. Objeción. ¿De dónde sacó esa información?
Eso es privado. Es información obtenida legalmente a través de solicitudes bancarias apropiadas, algo que usted debió haber hecho si realmente estuviera representando los mejores intereses de su cliente en lugar de ayudarlo a robar. El juez miró a Ricardo con severidad. Licenciado Solís, siéntese. Continúe, licenciado Campos. Ernesto continuó destruyendo cada argumento de Ricardo. Cada mentira fue expuesta. Cada manipulación fue revelada. Cuando la audiencia terminó, el juez tomó una decisión inmediata. Basándome en la evidencia presentada, modifico mi decisión anterior. La custodia temporal se otorga a la madre, señorita Gabriela. El señor Mauricio Rivas tendrá visitas supervisadas hasta nueva orden. Y ordeno una investigación completa de las finanzas familiares. Gabriela no podía creer lo que estaba escuchando. Por primera vez en meses, sintió esperanza. Cuando salió del tribunal, su padre estaba esperándola afuera. Papá, ¿cómo? Don Roberto la abrazó. Te dije, mija, conmigo no se meten. Pero lo que Gabriela no sabía era que esto era solo el comienzo. Porque mientras Ernesto peleaba en los tribunales, Héctor el investigador estaba descubriendo secretos que no solo ganarían el caso de divorcio, destruirían completamente a Mauricio y a Ricardo. 2 semanas después de la audiencia, Héctor llamó a don Roberto. Don Roberto, necesito verlo personalmente. Lo que encontré, es mejor discutirlo en persona. Se reunieron en la oficina de Héctor. El investigador puso un folder grueso sobre el escritorio. Esto es más grande de lo que pensábamos. Héctor abrió el folder. Dentro había suficiente evidencia para destruir no solo a Mauricio, sino a toda la red corrupta que Ricardo Solís había construido durante años. Comencemos con Mauricio, dijo Héctor. No solo desvió $45,000, desvió más de $120,000 durante los últimos 3 años. Abrió cuentas a nombre de su novia Lorena. Compró un departamento para ella con dinero que robó de las cuentas conjuntas. Puedes probarlo. Tengo copias de transferencias, contratos de compra, todo. Pero hay más. Héctor sacó más documentos. Mauricio también cometió fraude con su licencia de abogado. Ha estado representando clientes sin estar actualmente certificado. Su licencia venció hace 2 años y nunca la renovó. Todos los contratos que ha firmado en ese tiempo son técnicamente inválidos. Don Roberto silbó bajo. Eso solo lo meterá en problemas legales serios. Espera, porque lo mejor viene ahora, Ricardo Solís. Héctor sacó otro folder, aún más grueso. Ricardo Solís no es solo un abogado corrupto. Es el centro de una red de corrupción. Durante los últimos 10 años, ha ganado casos imposibles no porque sea bueno, sino porque soborna jueces, intimida testigos y falsifica evidencia. ¿Tienes pruebas? Tengo grabaciones. Tengo transferencias bancarias. Tengo testimonios de 4 exclientes que están dispuestos a testificar que Ricardo les pidió mentir bajo juramento. Tengo correos electrónicos donde Ricardo discute con otros abogados cómo arreglar casos con jueces específicos. Don Roberto se recostó en su silla. Esto no es solo un caso de divorcio. No, esto es fraude legal sistemático. Si exponemos esto, Ricardo podría ir a prisión. Y varios jueces con él. ¿Qué recomiendas? Héctor pensó cuidadosamente. Recomiendo que le des toda esta información a Ernesto. Él sabrá cómo usarla legalmente. Pero don Roberto, si hacemos esto, va a desatar una tormenta. Ricardo tiene amigos poderosos. Va a contraatacar. Don Roberto sonrió. ¿Qué contraataque? Yo también tengo amigos. Héctor le entregó todos los folders a don Roberto. Hay una cosa más que debes saber. ¿Qué? Ricardo ya sabe que estamos investigándolo. Alguien le avisó. Y está tomando medidas. ¿Qué tipo de medidas? Está intentando intimidar a Gabriela. Ayer la siguió uno de sus investigadores. Y esta mañana, alguien dejó una nota en su auto. Héctor le mostró una foto de la nota. Dile a tu padre que se retire. Esto puede ponerse feo. El rostro de don Roberto se transformó. La calma que siempre lo caracterizaba desapareció, reemplazada por una furia fría y controlada. Están amenazando a mi hija. Así parece. Don Roberto sacó su teléfono e hizo una llamada. Ingeniero, soy Roberto. Necesito ese favor ahora. Ricardo Solís está amenazando a mi hija. ¿Sí? Ese Ricardo.
Perfecto. Hazlo. Colgó y miró a Héctor. ¿Qué más necesitas para completar la investigación? Necesito acceso a los registros del Colegio de Abogados. Y necesito que alguien con autoridad oficial solicite una auditoría completa de los casos de Ricardo. Lo tendrás para mañana. Don Roberto no estaba bromeando. Al día siguiente, el ingeniero usó sus contactos para que el presidente del Colegio de Abogados recibiera una denuncia anónima sobre Ricardo Solís, acompañada de suficiente evidencia preliminar para justificar una investigación oficial. Simultáneamente, un juez federal, que le debía un favor a don Roberto por un trabajo que había hecho en su casa, ordenó una auditoría de los últimos 10 años de casos de Ricardo. Ricardo no lo vio venir. En 3 días, su mundo comenzó a derrumbarse. El Colegio de Abogados suspendió su licencia temporalmente mientras investigaban. Varios de sus casos activos fueron puestos en revisión. Y lo peor, 4 exclientes presentaron demandas contra él por negligencia y fraude. Ricardo, desesperado, intentó un último movimiento. Presentó una moción para acelerar el caso de divorcio de Gabriela, esperando cerrarlo antes de que todo explotara. Pero Ernesto estaba listo. En la audiencia final, Ernesto presentó toda la evidencia, no solo sobre el robo de dinero de Mauricio, sino sobre la corrupción sistemática de Ricardo. Su señoría, solicito que este caso sea transferido a un juez diferente, dado que existe evidencia de que el licenciado Ricardo Solís ha tenido comunicaciones inapropiadas con funcionarios del tribunal. Ricardo se puso de pie furioso. Eso es una calumnia. No tiene pruebas. Ernesto sacó un sobre. Tengo correos electrónicos fechados hace 3 semanas donde usted discute este caso específicamente con un empleado del juzgado, intentando influenciar la decisión. Tengo transferencias bancarias. Y tengo un testigo dispuesto a declarar bajo juramento. El juez revisó los documentos. Su rostro palideció cuando vio su propio nombre mencionado en uno de los correos. Licenciado Solís, ¿es esto cierto? Ricardo estaba atrapado. Si admitía, perdía su licencia. Si negaba, sería expuesto como mentiroso cuando presentaran al testigo. Su señoría, esto es un malentendido. No es un malentendido, dijo Ernesto. Es fraude legal sistemático. Y como oficina legal, tengo la obligación ética de reportar esto al Colegio de Abogados. Lo cual ya hice. El juez golpeó su mazo. Este caso queda en suspenso hasta que se resuelva la investigación contra el licenciado Solís. Mientras tanto, ordeno lo siguiente. Custodia completa a la madre, Gabriela Mendoza. La casa queda a nombre de Gabriela. Y el señor Mauricio Rivas deberá devolver todo el dinero desviado de las cuentas conjuntas, más intereses y penalidades. Mauricio se puso de pie. Eso es imposible. No tengo ese dinero. Entonces venda el departamento que compró con dinero robado, dijo Ernesto fríamente. O vaya a prisión por fraude. Usted elige. La audiencia terminó. Gabriela había ganado. No solo ganado, había destruido a quienes intentaron destruirla. Cuando salió del tribunal, su padre la estaba esperando con los brazos abiertos. Se acabó, mija. Ganaste. Gabriela lloró en los brazos de su padre. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de amor. Gracias, papá. Sin ti. Sin mi nada. Tú eres fuerte. Yo solo te di las herramientas. Pero la fuerza siempre fue tuya. Pero la historia no terminó ahí. Porque las consecuencias para Mauricio y Ricardo apenas comenzaban. 3 meses después del juicio, las piezas de dominó siguieron cayendo. Ricardo Solís perdió su licencia de abogado permanentemente. La investigación del Colegio de Abogados encontró evidencia de corrupción en más de 20 casos. Varios jueces fueron removidos de sus puestos. Y Ricardo enfrentó cargos criminales por fraude y obstrucción de la justicia. Terminó cumpliendo 4 años de prisión. Mauricio no fue a prisión, pero perdió todo. Tuvo que vender el departamento que había comprado para Lorena. Tuvo que devolver cada centavo que había robado. Y perdió cualquier oportunidad de tener una relación significativa con sus hijos. Porque Sofía y Mateo, cuando fueron lo suficientemente grandes para entender, supieron la verdad. Supieron que su padre había intentado quitarles a su madre. Y nunca lo perdonaron. Lorena, la novia por la que Mauricio había arriesgado todo, lo dejó en cuanto el dinero se acabó. Resultó que nunca lo había amado. Solo amaba el estilo de vida que él prometía.
Mauricio terminó trabajando en un bufete pequeño, ganando una fracción de lo que solía ganar, viviendo solo en un apartamento pequeño, viendo a sus hijos una vez al mes si tenía suerte. Pero esta historia no es sobre ellos. Es sobre Gabriela. Y sobre su padre. Gabriela recuperó su vida. Recuperó su casa. Recuperó a sus hijos. Y recuperó su confianza en sí misma. Con el dinero que Mauricio tuvo que devolverle, Gabriela pagó la casa completamente. Ya no tenía deudas. Ya no tenía que preocuparse. Siguió trabajando, pero ahora con paz mental. Sus hijos crecieron sabiendo que su madre había luchado por ellos, que su abuelo había movido cielo y tierra para protegerlos. 2 años después, Gabriela conoció a alguien nuevo. Un hombre bueno, honesto, que amaba a sus hijos como si fueran propios. Se casaron en una ceremonia pequeña pero hermosa. Don Roberto caminó a su hija por el pasillo nuevamente. Pero esta vez no había dudas. No había preocupaciones. Solo alegría. En el banquete, don Roberto dio un discurso. Cuando mi hija me llamó hace 2 años, destruida, derrotada, pensando que había perdido todo, vi algo en sus ojos que me rompió el corazón. Vi dolor. Vi traición. Pero también vi algo más. Vi a mi hija, la niña que crié para ser fuerte, preguntándose si había fallado. Hizo una pausa, su voz quebrándose levemente. Y en ese momento supe que tenía que hacer algo que va contra todo lo que le enseñé. Le enseñé a ser independiente, a resolver sus propios problemas, a no depender de nadie. Pero también aprendí algo ese día. Aprendí que ser independiente no significa estar solo, que pedir ayuda no es debilidad, y que a veces la mejor forma de enseñar fortaleza es demostrando que nunca está sola. Don Roberto miró a su hija con lágrimas en los ojos. Mija, tú no perdiste nada. Tú ganaste. Ganaste tu libertad. Ganaste tu dignidad. Y ganaste la oportunidad de empezar de nuevo con alguien que te merece. Y yo gané algo también. Gané la oportunidad de demostrarte que cuando te dije que nadie se mete conmigo ni con los míos, lo decía en serio. Los invitados aplaudieron. Gabriela abrazó a su padre llorando. Esa noche, cuando la fiesta terminó y los niños dormían, Gabriela y su padre se sentaron en el jardín bajo las estrellas. Papá, siempre me enseñaste a ser fuerte. ¿Por qué interviniste esta vez? Don Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. Porque hay una diferencia entre enseñarte a pelear tus batallas y dejarte luchar una guerra injusta sola. Mauricio y Ricardo no jugaban limpio. Tenían poder que tú no tenías. Y en una pelea así, el honor no gana. La estrategia gana. Entonces, siempre supiste que ibas a intervenir. Desde el momento que me llamaste. Pero esperé. Esperé para ver si podías manejarlo sola primero. Y cuando vi que el sistema estaba manipulado en tu contra, ahí supe que era momento de actuar. Gabriela tomó la mano de su padre. ¿Y si algún día Sofía o Mateo están en problemas? ¿Harías lo mismo por ellos? Don Roberto sonrió. Mija, cuando eres padre, no hay sí. Siempre estarás ahí. Cuando sean niños, los proteges de las rodillas raspadas. Cuando sean adolescentes, los proteges de las malas decisiones. Y cuando sean adultos, los proteges de las personas que quieren hacerles daño. Ser padre no termina nunca. Y proteger a tus hijos tampoco. Gabriela recostó su cabeza en el hombro de su padre. Gracias, papá, por enseñarme a ser fuerte, pero también por mostrarme que está bien necesitar ayuda. De nada, mija. Solo recuerda, tú ganaste esta batalla. Yo solo te di las armas, pero la guerrera eres tú. 5 años después, Gabriela estaba en su casa. Su casa, la que casi pierde pero recuperó. Sofía tenía 13 años, Mateo 10. Ambos eran niños felices, seguros, amados. Su esposo, Daniel, era el padrastro que todo niño merece. Los trataba con amor, respeto y paciencia. Y don Roberto era el abuelo más presente del mundo. Cada fin de semana con los nietos. Cada recital escolar. Cada juego de fútbol. Un sábado por la tarde, mientras don Roberto jugaba con Mateo en el jardín, Sofía se acercó a Gabriela. Mami, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. ¿Por qué ya no vemos a papá Mauricio? Gabriela había estado preparándose para esta conversación durante años. Porque a veces, mija, las personas que deberían amarnos toman decisiones que nos lastiman.
Y tu papá tomó decisiones que lastimaron a nuestra familia. Por eso el abuelo lo detuvo. El abuelo no lo detuvo. El abuelo nos protegió, que es lo que los buenos padres hacen. Sofía miró a su abuelo jugando con Mateo. El abuelo es el mejor. Sí, mi amor, sí lo es. Esa noche, cuando los niños se fueron a dormir, Gabriela abrió una caja que guardaba en su closet. Dentro había documentos del divorcio, evidencia del juicio, recortes de periódicos sobre el caso de corrupción de Ricardo Solís. Daniel entró a la habitación. ¿Por qué guardas eso? Para recordar. ¿Recordar qué? Gabriela miró los documentos. Para recordar que perdí todo, pero lo recuperé. Para recordar que cuando pensé que estaba sola, tenía un padre dispuesto a mover montañas por mí. Para recordar que la justicia existe, aunque a veces necesita ayuda para llegar. ¿Y para qué necesitas recordar eso? Para cuando Sofía o Mateo pasen por algo difícil. Para recordarles que nunca están solos, que su familia los protegerá, siempre. Gabriela guardó la caja de nuevo. Y también para recordarme que la fuerza no es nunca pedir ayuda. La fuerza es saber cuándo pedirla. Daniel la abrazó. Tu padre te enseñó bien. Sí, sonrió Gabriela. Sí lo hizo. Afuera, don Roberto seguía en el jardín, mirando las estrellas. Pensaba en todo lo que había pasado. En la llamada de su hija. En la lucha. En la victoria. Y sonrió. Porque al final del día, ser padre no era solo enseñar fortaleza. Era ser la fortaleza cuando tu hijo ya no puede serlo. A todos los padres que han movido cielo y tierra por sus hijos, no es debilidad ayudar. Es amor en su forma más pura. Y a todos los hijos que han tenido que pedir ayuda, pedir apoyo no te hace débil. Te hace sabio. Porque la verdadera fuerza no está en pelear solo. Está en saber que nunca lo estás. La familia protege. La familia lucha. Y la familia siempre está ahí. Conmigo no se meten. Y mucho menos con los míos.